La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En el libro de Lucas hemos estado estudiando sobre la vida de un famoso hombre llamado el Hijo Pródigo. Y al final también estuvimos hablando acerca de su hermano mayor, que estaba triste, amargado, que no quería entrar a la fiesta. Qué lamentable es cuando el hombre no ama a su prójimo, nunca jamás es feliz. En este caso, no amaba a su hermano. No lo amaba porque se había ido de la casa, por eso no lo amaba. Segundo, porque había derrochado su herencia. Él se daba cuenta ciertamente que su hermano había derrochado toda la herencia que el padre le había dado. Ahora, en el día de hoy quiero hablar sobre otro punto tan importante como ser más que vencedor en la batalla espiritual. Es cuando usted y yo obtenemos la justificación. Tras la justificación viene lo que se llama salvación. Hay dos términos más usados en las Santas Escrituras que se relacionan con el arrepentimiento. Estos términos son justificación. Justificación y salvación. Dios es el juez de todo género humano. Cuando vives en pecado, estás condenado delante de Dios. Y por lo tanto, necesitas confesar tu pecado a Dios para ser justificado, declarado justo, libre de todo cargo, libre de condenación. En el libro de Juan, capítulo 3, en el versículo 18 y 19, Jesucristo está hablando. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, la fe en Jesucristo hace que la persona llegue a ser salvo, llegue a ser justificado, declarado justo. Pero cuando Jesús está hablando con un religioso llamado Nicodemo, según Juan capítulo 3, le dice a Nicodemo, el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Cuando el hombre ama más las tinieblas que a la luz, su corazón se vuelve perverso, impío, maligno, perverso en todo aspecto. Ahora bien, por su fe en Jesús, el Hijo de Dios, la persona se convierte en justo, es justificado. Dios mismo lo declara justo, porque Dios perdona todo su pecado, su maldad, lo limpia de toda contaminación. Segundo, por su incredulidad se mantiene a sí mismo bajo condenación, es decir, bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio del destructor, por cuanto rehúsa creer en Jesucristo. Pero aquellos que depositan su fe en el Señor Jesucristo, las cadenas que el opresor, el que lo tenía cautivo, caen por completo. Todas las acusaciones habidas y por haber son desactivadas por el poder de Dios. Pero cuando el hombre desiste en amar a Dios, no quiere amar a Dios, no quiere servir a Dios,
entonces ama las tinieblas, ama la maldición que él cree que es lo mejor. Él cree que le va muy bien ahí, pero todo es una mentira. Solo a través de Jesucristo el hombre llega a ser justificado. Jesús es la luz del mundo y es rechazada como luz por los impíos, por los hombres que aman más el pecado. La gente acepta y recibe las tinieblas porque piensa que es más poderosa que la luz. Nunca, nunca las tinieblas son más poderosas que la luz. Cuando usted prende cualquier lámpara, inmediatamente las tinieblas son disipadas, desaparecen, porque la luz es más poderosa que las tinieblas. Pero una vez que la luz desaparezca, las tinieblas se activan. Así es la vida espiritual. Cuando el hombre se aparta de aquel que es la luz, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Juan capítulo 8, verso 12. En ese pasaje Jesús se presenta como la luz del mundo. Y el que me sigue, dice el Señor, no andará en tinieblas. ¿Cuántas personas andan en tinieblas por no seguir a Jesús? Pastor, estoy atormentado, tengo miedo, tengo pánico. Siento que el diablo me arrastra, me levanta la cama, me levanta los pies. Siento que las cosas se me mueven. Sí, es porque usted se ha apartado de la luz. Vuélvase a la luz que es Cristo Jesús. Apártese de toda tiniebla, apártese de todo pecado. No consulte a los brujos, ni a los adivinos, ni agoreros. Oh, es que puedo hablar con mi mamá que murió, puedo hablar con mi tío, con mi hermano o con mi esposo o mi esposa. Ese es todo, es un engaño directo del mismo Satanás. Y si usted está creyendo en esas bobadas, entonces usted está pensando que es más poderosa las tinieblas que la luz. No se equivoque. Satanás es tiniebla, Cristo es la luz. Satanás es un fracasado. Él no triunfará por los siglos de los siglos. Ha sido derrotado y está siendo derrotado constantemente. Vive totalmente en desgracia ese enemigo. Mas el Señor nuestro Jesucristo es más grande, glorioso, supremo y todopoderoso. Como dije, Jesús es la luz del mundo, pero es rechazada como luz. Entonces, el motivo de rechazar al Hijo de Dios como su Dios es porque el obrar de ellos es tan malo y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean expuestas a la luz. Cuando la persona se arrepiente del pecado y toma la decisión de volverse de sus malos caminos, de esos caminos pecaminosos, se establece una relación correcta con Dios. El individuo deja de ser el hombre caminando en tinieblas, deja de ser ese hombre perverso, malvado, ese hombre terrible, ese hombre que realmente ha vivido depravado, pero una vez que viene la luz, su corazón es cambiado, es un nuevo corazón. El corazón de piedra fue arrancado. Dios coloca su espíritu nuevo dentro de esa persona y Dios le da todo el poder para vencer cualquier pecado. Entonces, las fuerzas demoníacas no tienen nada de poder contra ese que se arrepintió, contra ese que vino a la luz. En el libro de Lucas, capítulo 10, verso 19, Jesús dice a los discípulos, yo les doy potestad de hollar serpientes, de hollar escorpiones
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Esto es que el hombre ciertamente es un vencedor ante todas las batallas espirituales. ¿Por qué? Porque ha venido a entrelazarse, a convertirse uno con Jesucristo y Jesucristo uno con esa persona. Entonces, cuando te arrepientes del pecado y tomas la decisión de volverte de tus caminos pecaminosos, se establece entonces a partir de ahí una relación correcta con Dios. Esta relación correcta o estatutos rectos delante de Dios es llamado justificación. Leemos en las Santas Escrituras: ¿no sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerlo, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Piensen lo que está diciendo el sagrado escritor por el Espíritu de Dios. Si os sometéis para obedecer, en este caso al pecado, va a ser para muerte, no para vida, no para esperanza, no para restauración, sino para muerte eterna. O sea, si te sometes a Jesucristo para obedecerle, te has sometido ciertamente a la victoria más grande y hermosa. Es ser salvo. Cuando se obedece a la justicia, se adquiere la gran salvación. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, eso éramos, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que es maravillosa, esa doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, esa gracia que se extendió, según Romanos capítulo 6, versos 16 al 18, se nos extendió para salvación, no para muerte. Se nos extendió para ser personas justificadas por la gracia de Dios. Ahora, cuando eres justificado mediante el arrepentimiento y la conversión, eres salvo de una vida de pecado, como así también del castigo del pecado. Esto es lo que significa ser salvo y de lo que la Biblia está hablando cuando usa el término salvación. La guerra espiritual y el punto de vista bíblico es importante prestarle atención. Hay personas que dicen, si Dios nos mandó a Jesucristo para pagar todos nuestros pecados, clavarlos en la cruz, ¿cómo es posible que tenemos batalla contra el diablo y el diablo contra de nosotros? ¿Sabe por qué muchos hablan así? Porque les gusta leer mucho el periódico, pero no las Santas Escrituras. Les gusta leer las revistas de los famosos, pero no del más famoso del universo, que es Cristo. La Biblia la tienen abandonada, despreciada. Van a los cultos como que si no fueran, porque tienen la mente por otro lado. Muchas veces el predicador está predicando y ellos no están prestando atención. Algunos ni siquiera apagan sus teléfonos, los mantienen prendidos. Apenas les llama alguien, ahí salen corriendo para el baño a hablar con la X persona. Esa es falta de respeto a Dios. Así usted no va a ser justificado. Así usted permanece en pecado, así mismo será arrastrado por el diablo. No permita que eso acontezca en su vida. Deje a Dios completamente que restaure su vida. Cuando usted llega a ser justificado mediante el arrepentimiento genuino, la conversión se hace palpable. Usted es salvo,
de una vida de pecado, como así también del castigo eterno. Esto es lo que significa ser salvo, de lo que la Biblia está hablando cuando usa los términos salvación. Ahora bien, la guerra espiritual, según el punto de vista bíblico, la materia de la guerra espiritual debe de ser estudiada dentro del contexto del propósito total de Dios para la redención de la humanidad pecadora. Estudiemos entonces, en este caso, el libro de Mateo, capítulo 13. En el capítulo 13 hay una serie de parábolas que el Señor presenta. Y en esta serie de parábolas que el Señor presenta, vemos dos reinos en tremendos combates. El reino de Dios contra las tinieblas y el reino de las tinieblas contra el reino de la luz. La Biblia aquí comienza hablándonos de un sembrador, nos habla de una semilla, nos habla del terreno. Y este sembrador es Cristo Jesús, Señor nuestro. La semilla es su gloriosa palabra. El terreno es el corazón de los hombres. Mateo 13, verso 1 dice claro, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se levantó mucha gente para juntarse con él también. Se le juntó mucha gente entonces y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa acomodados para escuchar las enseñanzas de aquel gran maestro, de aquel gran sabio, más sabio que Salomón. El primer terreno que nos habla las Santas Escrituras es junto al camino. Es un terreno mal para sembrar por causa de que las aves se las comen. Y por ende, aquella persona donde cae aquella semilla no puede ser salvo, porque la semilla representa la palabra de Dios. Pero como la persona no está en el camino, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesucristo. Y por lo tanto es necesario que la persona entienda con toda la sinceridad y a toda plenitud de que si no tiene a Jesús en su corazón, es simplemente oyente del Evangelio, entonces usted está junto al camino, pero no está en el camino. Oh, dice, me gusta ir a oír todas las enseñanzas, predicaciones, me encanta, hasta ahí paran. Rápido todo lo que escucharon, vinieron las aves del cielo, que son las fuerzas demoníacas. Algunos predicadores los he escuchado decir que estas aves son los ángeles que toman la palabra y se la llevan. No es así. Siga leyendo el contexto y el Señor da la explicación en el contexto de que las aves del cielo que menciona Jesús son los demonios que llegan a la vida de la gente, le roba la verdad porque están simplemente junto al camino. Recalco, estar junto al camino significa de no tener a Dios en su corazón. Junto al camino es que está cerca de ser salvo, pero no lo alcanza por causa de que nunca se mete al camino. No quiere ser un verdadero hijo de Dios. No dice, estoy bien así. Me gusta escuchar porque qué lindo enseña el pastor. Qué bien predica el pastor. Me encanta ir a oír los músicos. Oh, qué alabanzas tan lindas. Pero nunca le dan el corazón a Dios. Pasan los años y Satanás robándole la palabra todos los días. Porque como no son cristianos, siempre andan fumando
echándose sus tragos, maltratando, haciendo cosas que no convienen. Entonces quieren estar en dos aguas, afuera y adentro. Nunca se convierten a Dios. Ese es un terreno malo donde cae la semilla. Nunca esa palabra es productiva en ellos, porque no hay cabida por la dureza de sus corazones. Entonces Jesús dice en Mateo 13, verso 4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. La gente se queda sin la palabra. La creen por un instante, pero al rato dice, no creo lo que predicaron. Es que no me cabe aquí que eso sea verdad. Sí, ya se la robaron los demonios. Ni cuenta se dio que le robaron los demonios la verdad. Ahora vive como un incrédulo pensando y diciendo, es que yo no creo, es que yo no creo. Ahí está su problema. La dureza se llama incredulidad. No puede entrar esa palabra a su corazón porque no entra bien aquí tampoco. Y al corazón porque está hecho una piedra, más duro que las piedras. Así está el corazón de muchos. Por eso es que viven frustrados. Hay personas, recuerdo de una dama que de vez en cuando aparece en la iglesia. Pastor, es que yo siento que toda esa palabra que usted da es mentira. Es que, no sé, pastor. ¿Y cómo anda esa pobre mujer? Arruinada. Porque es una roca su corazón. El diablo rápido le roba. Veo que se goza en la enseñanza. Oh, ahí está llorando, pero saliendo del culto, del templo, ya Satanás le robó la palabra. Es que a mí se me hace mentira, pastor. Así hay miles de personas en los templos. Nunca se convierten a Dios. Siempre están junto al camino. Tienen un corazón tan duro, tienen tanta incredulidad que no permiten que esa verdad crezca en ellos. Por eso nunca se afirman, nunca son prosperados, espiritualmente son atormentados por fuerzas demoníacas, las mismas fuerzas que vinieron a robarle la verdad. Esas fuerzas vienen para atormentarlo día y noche. Qué triste, qué lamentable estar junto al camino. Por eso, el estar junto al camino es la desgracia más terrible, que si la muerte viene y lo sorprende, no va para arriba, va para las profundidades de la tierra. Su alma no se queda en el sepulcro, su alma baja en las profundidades de la tierra. ¿Dónde está el infierno? El infierno está, según los datos de aquellos que han estado ahí, que Dios les ha permitido regresar a la vida para contar. Se cree que tiene una profundidad de unos 7 kilómetros de profundidad en la tierra donde está el infierno. Lo que hay ahí es puro fuego. Los mineros, por ejemplo, cuando escarban y escarban y escarban, llegan a un lugar donde la misma presión de fuego hace explotar. Y ahí quedan enterrados muchos de ellos. Muchos han logrado salvarse por la gracia de Dios, pero cientos de personas, trabajadores de ahí, no han podido contar el cuento. La situación ha sido terrible. Es que de abajo viene ese fuego que hace explotar volcanes. Volcanes que nacen dentro de las profundidades de la mar. Volcanes que nacen en las montañas verdes
Y uno puede decir, pero un bosque verde, ¿cómo es que se convirtió en un gran volcán? Es que el fuego del infierno es terrible, es espantoso. Las almas ahí arden día y noche. Los de junto al camino van para ese lugar, no son salvos, a menos que le pidan a Dios con gran corazón, diciéndole a Dios, quita de mí la incredulidad. Auméntame la fe, oh Dios. Dios te dará abundante fe, te hará crecer y te hará prosperar. Amigo mío, quiero que seas sincero con Dios. ¿Tienes tú ese problema terrible de incredulidad? Dile a Dios, quita de mí, Señor, la incredulidad y la dureza que hay dentro de mí. Arranque este corazón duro. Limpia mi mente, oh Dios. Satúrame de la verdad y dame, oh Dios, fe para creerla y obedecerla. Oh Dios mío, te pido por nuestros televidentes, especialmente la gente, Señor, que no vive de acuerdo a tu verdad, que viven años y años asistiendo a tu casa, pero nunca se arrepienten. Te pido misericordia, compasión por ellos. Oh Dios, ilumínalos para que alcancen, oh Dios, a ver tu gloria, tu majestad. Alcancen también a ser parte de esa bendición. Ahora, Señor, guarda aquellos tus hijos que regresan con entusiasmo, con alegría, y que regresan arrepentidos hacia ti, oh Dios. Perdona sus pecados y borra todas sus rebeliones, y gracias por protegerlos y guardarlos. Gracias por escribir sus nombres en el libro de la vida. Amén. Gracias por haber estado usted oyendo la palabra, y qué bueno que usted se reconcilió con el Señor. Qué bueno que usted vino a recibir a Cristo en su corazón. Congréguese, hágase de la Biblia, léala todos los días, medítela y obedézcala. Pero es necesario que usted también se congregue en un lugar donde sea edificado. Le esperamos en la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Es un placer tenerle y recibirle en casa. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.